porque te di todo el amor que pude dar, como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marcho hoy, no sé perder, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. ¿Mi beso? ¿Está en directo? Oye, Rubén, ¿por qué nunca me avisas que está en directo? Ahora has cantado mejor que antes. O sea, cuando sabes que hay directo cantas peor. Eso no se hace porque yo hago payasada y media y ya no sé que está en directo. Pues es la gracia, ¿no? Siempre me hace lo mismo. Me voy. Ven aquí. No, qué vergüenza. Qué vergüenza, pero sí. Llevas cantando media hora en Twitch y ahora te va a dar vergüenza. Sí. Las payasadas la hago sola. No, las payasadas las has hecho en Twitch también, pues. ¿Qué más da que las hagas en YouTube? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué no me avisas? Ay, qué divertido que ha sido. Te voy a hacer lo mismo, Rubén. Si te sirve de consuelo, no había nadie mirando. Ah, bueno, entonces ven. Ya puedes volver. Ay. Ponte así. Así, que se te vea. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro domingo más. Y esta vez, pues como leéis en el título, ha habido un karaoke. Hace como una hora empezamos en Twitch, más o menos. Porque realmente estábamos haciendo el tonto en casa. Íbamos a hacer karaoke fuera. Pero, ¿para qué? Coronavirus, ¿no? Así es. Tenemos alcohol en casa. Y no vamos a gastar tampoco. Tenemos tontería en casa. Entonces, ¿para qué vamos a gastar? Pudiendo hacer el tonto por internet. ¿Verdad? La gente se divierte, nosotros nos divertimos más todavía. Y ya está. Aparte negativas que en YouTube, pues por temas de copyright, evidentemente, no se puede poner la música. Se puede poner a ti cantando solo, a capela, pero No quiero que la gente se quede sorda. Bueno, si te sirve de consuelo, el principio del vídeo es eso, tú cantando a capela. Yo no sabía. ¿Por qué me haces eso siempre? Porque es más divertido. Ah, sí, no, te lo voy a hacer a ti. Yo no tengo problema. Yo ya he hecho el tonto de 20.000 maneras posibles. Y cantando antes contigo más todavía. Espérate. Espérame. Pues bueno, ¿por qué hoy anda por aquí Emi-chan? ¿Por qué estás aquí? Cuéntanoslo. Porque hoy es cumpleaños. Si hablas así debajo, creo que no se escucha. Y tan Yobi. Y para la gente que no sepa lo que es tu tan Yobi, ¿qué es? Cumpleaños feliz. Pues eso, tu cumpleaños feliz, muy bien. ¿Y ¿Quieres por qué? decir cuántos cumples? No, la gente no tiene por qué enterarse. Me parece muy bien. Me parece lícito. Pues bueno, pues eso. Ahí está la cumpleañera. La tarta en la cocina esperando. ¿No te vas a comer al final hoy? Sí, me la voy a comer. ¿Y la tarta? Me la voy a comer también. Y nada, pues hoy qué hemos hecho. De todo un poco. Cuéntalo. A ver. De primeras, roleaste, jugaste, mataste, fuiste a robar. Eso no hace falta que lo cuentes. A ver, ¿qué más? Ibas a hacer tu directo y estrenar tu nueva cámara. Y al final terminaste grabando con tu celular, como siempre. Eso tampoco hace falta que lo cuentes. Porque te olvidaste que La tarjeta. la tarjeta. Debe estar aquí. La hija de puta.
Hija de puta, aquí está. Madre que la parió. Bueno, por lo menos sabemos dónde está. Shogun, ¿eh? Yo, como siempre, liándola. ¿Qué se le va a hacer? ¿Algo más que quieras hacer de aporte? Aparte del karaoke, tomando mojito. Eso es publicidad encubierta. Sí, a ver si nos dan algo. A ver si nos dan más Bacardí. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Ojalá, pero no creo que a los ejecutivos de... ¿Cómo se llama la empresa? Bacardi. No, Bacardí es la marca, la empresa, dale la vuelta. Mira el culo, ahí. Y además este es de Italia, por cierto. ¿Dónde dice? Abajo. Ah, verdad. Embotellada aquí en Shibuya, pero... viene de Italia. O sea, embotellada, perdón. Distribuida. Desde Shibuya, pero embotellada en Italia. Se te ha subido, ¿verdad? Bueno, no veo Porque bien. lo estás tomando sin agua con gas. Pura. Y así tomando más. No. Ya no se puede beber alcohol en YouTube. YouTube es un ser de luz, pulcro, limpio, que no... No. Así que ahora estamos bebiendo agua. Agua y comiendo guacamole Y papitas. y papitas. Bueno, ¿qué vas a contar? Cuenta tu día a día. ¿Qué ha pasado toda esta semana? Lo raro es que nadie pregunte tu edad. Porque tienen que saber. Porque normalmente la gente, yo esperaba que cuando dijera sobre tu cumpleaños, pues empezaría a haber comentarios en plan de ¿cuántos cumple? ¡Ay, qué rica! O cosas así. Deja de hacer ruido con la silla. Y no, solamente Ulrich ha saludado, ha dicho hola y ya está. O sea, los de Twitch se partían de risa más mientras tú estabas cantando. Y tenían más curiosidad que la gente que normalmente nos ve. O me ve, en este caso. A ti a veces de forma espontánea y colateral. Ya. Que yo no soy, que eres, que es tu culo. No. Pues bueno, la verdad es que este fin de semana, bueno, esta semana en realidad, no ha habido mucho, ¿no? No, en realidad no se puede salir, no se puede hacer mucho. Iba a ir Todo al cierra médico, temprano. iba a ir al médico, al final no fui. Me toca hacer la revisión anual, la tengo pendiente. Ibas a ir por tus masajes y al final te compraste un masajeador y te ahorraste y ir a la estación. Es verdad, eso es. Llevaba una semana jodido del hombro, ¿vale? Del hombro derecho. Y resulta ser que me he comprado este instrumento que veis aquí, que emana calor y se ven las bolitas así girando. Pues bueno, esto es un masajeador, ¿vale? Y esto me ha venido de perlas, o sea, muchísimo más eficaz que pagarme un masajista, un fisioterapeuta, a que me arregle el hombro. Y como Dios, la verdad, ha sido una compra de la hostia, ¿verdad? Sí. Orgásmica. Es verdad. Lo reconozco, sí. No te hace falta ponértelo ahí para que te dé orgasmo. Ulrich dice, a ver, que si te empeñas, yo lo pregunto, pero creo que es indiscreción. Exactamente. Muy bien, Ulrich. Muy bien. La cosa es que, bueno, yo estoy acostumbrado a cierto nivel ya a cierto tipo de preguntas. Ya tú, pero yo no. Ya, pero es que me las hacen sobre ti. Eso es Ya, lo pero peor. no han preguntado nada, eres tú. Yo no. Ya. Indirectamente, sobre todo si estuviera por aquí nuestro compañero Zack Morras. No Morris, Morras, porque se llama Morras. El personaje era Morris, pero... Oye, ¿de dónde estás sacando eso? Ah, lo tienes allí. Sí, no, es mi cena. Esa perra. Pues bueno, el caso es que No. tiene la misma fijación que tenía este hombre, Vladimir Putin, por Yuka. Cada vez que salía Yuka o su culo, pues hablaba de ello. Salía el culo de Yuka.
Es que una vez salió cocinando o fregando, no me acuerdo qué estaba haciendo. Se le veía el culo principalmente. Era culona, ¿qué le Bueno, ibas a hay hacer? que reconocer que Yuka tenía carne. Era culona, sí. Había donde agarrar. Y yo feliz. De la vida. Me alegro por ti. Pero no escupas. Encima la tira. Nada se bota. ¿Qué tal por aquí? ¿De qué habláis pues? Pues estamos comentando un poco, Cristian, que esta semana la verdad no hemos hecho mucho. Es que no ha habido nada que hacer. Salvo compras y poco más. ¿Compras? Coño, el masajeador. Pero ni siquiera salió de la casa. O sea, no sales hace como 2 semanas, creo. No digas mentiras que sí que salí. Hoy, después de 2 semanas. Y la semana pasada también salí. ¿A dónde? Coño, a darle los turrones a Lorena. Ah. Ah, salí. Eso no fue hace 3 semanas atrás. No sé. Hace 3 semanas atrás, pues No, tú no. no sales hace como 2 semanas. Ya, hace 2 semanas que no sales. Bueno, estoy en modo ermitaño, déjame. ¿Qué le voy a hacer? No quiero coger coronavirus, no tengo por qué salir, no tengo que ir a la oficina, no tengo que hacer nada. Salvo ir a comprar. Que tampoco sales a comprar. Bueno, sales tú más que yo, pero sí salí a comprar. A las pruebas me remito. Bueno, hoy. Bueno, ya. Por una vez a la semana que salga está bien. Una vez a la semana no hace daño. La verdad es que sí, no salgo ni a tirar la basura. A la justa sales a tender la ropa afuera en el balcón. Bueno. Te voy a sacar a pasear más seguido, pobrecito. Gracias. Y dice, pero trabajando, ¿sí? Sí, claro, trabajando, me paso el día trabajando. A eso sí. Es que otra cosa no hago. Sí, te sale humo de la cabeza, pero bueno. Yo desde que teletrabajo en casa tampoco salgo mucho, ¿ves? Cristian me entiende. Está como yo. Bueno. En ese sentido, pues es normal. Si trabajas en casa, ¿para qué vas a salir? A comprar, a botar la basura. ¿Para qué si ya sales tú? De la que vas a trabajar tú, pues lo puedes hacer tú. No tengo necesidad de hacerlo yo. A ver, seamos prácticos. Si vosotros trabajáis en casa y vuestra pareja tiene que salir, ¿quién va a salir a tirar la basura? ¿Quién va a salir a comprar de la que venga del Cuando se trabajo? acumula mucha basura, tú puedes botarlo mientras que yo estoy haciendo otra cosa, ¿verdad? Pero tú de la que bajas Pero puedes tampoco llevarlo. lo haces. Pero de la que bajas puedes bajar la basura. No, ¿Cómo que no? no, porque estoy ocupada haciendo otra cosa. ¿Por qué? Haciendo otras cosas. No, de la que bajas para irte a trabajar. Ya lo boto, pero si hay mucha basura, ¿quién no va a botar el resto? Pues espera que tú te vayas y ya está. Y dice, sí, jaja. Para hacer compras, llevar a mi hija al cole y poco más. Bueno, ¿ves? Pero él sale porque tiene que llevar a la niña al cole. Pero al menos sale a comprar. Pero porque seguro que va a comprar de la que lleva a la niña al cole. No sale exclusivamente a comprar. Seguro. ¿Verdad, Cristian? Ay, Rubén. Ay. Sí, ya, Dios mío, pobrecilla, chambea todo el día y Es aguantando que esta ese... silla es súper cómoda, de Esa verdad. silla es la que trabaja más aguantando ese culo todo el día. Bueno, ya. Dejemos mi culo en paz. No hablemos de mi culo. Que no creo que a nadie le interese mi culo, salvo a ti. Entonces el caso. Con esto, con la cuarentena y con el estar tanto tiempo en casa, yo es que no puedo, o sea, es que no hago otra cosa. O sea, no tengo tampoco ganas de salir. Porque estás todo el puto día en casa y lo tengo todo. De hecho es que puedo pedir la compra y todo a casa. Es verdad, eso se puede hacer. No tengo necesidad de salir si no quiero. Hemos descubierto eso ayer. Ayer lo que descubrimos fue el iPhone. El iPhone no nos puede traer. Nos lo puede traer. Hemos hecho las compras de manera tonta. A ver, de manera tonta tampoco, porque hay cosas que son más baratas si salimos a comprar al ¿Has Yomo. averiguado si en el Yomo también lo pueden traer acá? Sí. ¿Por qué me mandas comprar a mí? Porque tienes que hacer un pedido grande. ¿De cuánto? No me acuerdo. Pero lo tiene en la entrada, el cartel. Ah, sí.
Dice, depende, pero tengo el supermercado pegado a casa. Así es también yo, no te jode. O sea, si bajara aquí, como quien baja la máquina, Puedes ir, podría ir, pero no quieres ir. pero no quiero ir. Ese es el problema. ¿Para qué? ¿Para qué moverse? Pudiendo hacer las cosas tranquilamente desde casa o pudiendo hacerlas quien sale, de la que vuelve a casa, pues ya está. No hay necesidad. Dice, sí, eso es verdad, uno se acomoda al estar desde casa. Antes de teletrabajar no me gustaba estar nada en casa. Ahora, si puedo, le quedo. Pues supongo Me que quedo en me casa. quedo en casa. ¿Ves? Él me entiende. Nos entendemos. Porque somos programadores. Son cosas de programadores. Encuentras una silla que te gusta, te casas con ella, decides quedarte con ella y estar todo el día encima de ella. La vida... Pobrecilla, de verdad, esa sí de tener hasta varices, de aguantar ese culo todo el día. Pero es que ese culo es el que trabaja más en todo el día, aguantando. El culo trabaja. Esa sí, aguantando ese culo todo el día. Envidiosa. Yo tengo una silla guay y tú no. Y es el hecho. Me da igual. No te da igual porque me has pedido más de una vez sentarte. Así que muy igual no te da. Me dice, me queda el traductor del también da teléfono. vueltas, mira. Da las vueltas, pero no es tan cómoda como la mía. Ya, pero me puedo echar en la cama. Ya Dice, está. pero eso soy... Entreno en casa. Es decir, la hora de partir es cuando aprovecho, ¿eh? No entendí bien eso, lo de la hora de partir. Pero bueno, da igual. Yo también entrenaría en casa, pero... Es que las casas en Japón son muy pequeñas. No hay sitio donde meter nada. Pero si tienes acá para levantar pesas. Pero no saques eso. Pero puedes entrenar con eso. Que estaba poniendo una excusa. No desveles ese tipo... Hostia, que toca cojones. Oye, lo has escondido, ¿verdad? ¿Dónde lo has dejado? He dicho, las casas en Japón son muy pequeñas para hacer ejercicio. Pero puedes dar vuelta a la mesa. No, prefiero comer. Pero es que está bueno el guacamole de los cojones, ¿eh? Gracias. De nada. Hala. Acabó. Platito. Limpio. Dice... Partir del trabajo. ¿Cómo se dice? Jornada partida. Ah, vale. En el descanso del trabajo, vaya. ¿Cuántos años estudió ella español? Lo habla muy bien. Porque soy mitad peruana, mitad japonesa. Eso ayuda. ¿Puedes contar la anécdota otra vez de cómo te confundieron con la dependienta china? ¡Calla! Que un día voy a una tienda con tu mamá, pues esta tienda de los chinos que le dicen, y tu mamá estaba mirando las ropas y todo, y entra un señor y me ve y me pregunta por la ropa, y yo le digo, no, yo no trabajo aquí. Me confundieron con la vendedora. Ay. Pero muy bien, me gustas tú. Aunque te confunda con una china. Me confundieron con una china. Bueno, todos los asiáticos para ellos es igual, ¿no? Sí, básicamente. Hombre, te encuentras a una asiática en una tienda de chinos, ¿qué piensas? Que está ahí vendiendo. Hay atención, me dijo por atenderme. Ponla para allí, porfa, la bandeja. Y ponemos aquí de vuelta el micrófono. ¡Hala! No se cayó nada. Muy bien. Hoy, como veis, no hay fondo. Ah, así mucho mejor, porque así se puede ver de frente. Y lo malo es que me están viendo así y todo. Bueno, pa. ¿Qué tal? Nada, que se ve todo el hueval aquí, no me gusta. Vamos a poner la cámara un poco más para arriba. Me siento incómodo enfocándome todo el hueval. Pero me va a pasar el hueval.
No, hombre, me va a tapar. Hago así. Hago así. Y ya está. Y si te metes más para allá, pues arreglado. Así, yo creo. Así mucho mejor. Sí, cayó la patatita. He pisado la patatita. Y no sé dónde está la patatita. Y limpiarás la patatita. Aquí está la patatita, toma. No, gracias, y no más. Ponla para allá. Ahí detrás. Y entonces, ahora a ti te cojo y te pongo así aquí. Y ya estás. Y así nadie verá la huevada de Rubén. Y por aquí, claro, Cristian dice que hace pesas en un pasillo. A ver, que por poder puedo. O sea, vamos a ser francos. Ponte un poco para allá, para que se pueda... Total. Es que no me había fijado la pantalla. Así. Venga. Que por poder se puede, sí, claro, pero me da muchísima pereza, de verdad. Es en plan... Termino de trabajar y tengo la cabeza como un bombo. O sea, lo único que quiero es coger, ponerme a jugar o hacer otra cosa totalmente distinta. Y sí es cierto que quizás ahora para cuando empiece la primavera me vaya a la piscina o me vaya ahí al gimnasio y demás. Mentira. Sí, sí lo voy a hacer. Vale. Lo voy a hacer. Me he puesto en serio con la dieta, voy a ponerme también en serio a hacer ejercicio. Ah, sí. Estás bajando de peso, es verdad. A 300 gramos por 3 días. Va bien. ¿Está mal? Está bien, está bien. 100 gramos por día. Cojonudo. Muy bien. Me siento orgullosa por ti. Gracias. Que tampoco es que esté súper gordo, pero bueno. Hice un pasillo con espejo, también hay que decirlo, bueno. En mi cocina o... No pasillo hay problema, yo sí te pejo. Yo te digo. Mi espejo sería ponerme aquí delante de la cámara y verme en la pantalla de aquí del ordenador. Sí, me puse a dieta después de volver de España. Porque... ¿Cuánto subí? No recuerdo, 2 kilos. 3 kilos. 2 kilos, así, sí. Estoy ahora mismo... A ver. Os lo digo. Estoy en 73,4 ahora mismo. Esto es del peso del día 6. De ayer. Entonces, a día de ayer, 73,4 kilos. Pero lo curioso es que tú no comiste casi nada allá en España. Comiste Bueno. muy poco. Ya ves. Y lo que más pesé... Ah, ¿por qué no está reciente mes, año? Cuando llegamos a España pesaba 74,1. ¿Cómo? Y ahora peso 70. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no puede ser. ¡No! Cuando me fui a España y llegué a España pesaba 74,1 y ahora peso 74,4. Mierda. Tengo que bajar eso otra vez. No. Mucho cachopo. No. Pues la verdad es que comimos muchísimo en Asturias. Bueno, sí. Bueno, aunque no comiste tanto en realidad. Yo comí más que tú. Sí, tú comiste a tu madre por una pata. Dios. Pero bueno, para lo que yo estaba acostumbrado a comer aquí, sí. Comí bastante. Y sobre todo carne. Y frituras. Entonces eso llena. Y las costillas, y criollo, y salsas. Y el cachopo. Y el durum también. Y el gyros, para ya con eso, que me estás poniendo Las nerviosísimo. costillas. Muchas cosas. Entonces, bueno, eso pasó factura y a la prueba está Y ahí. acá están. Y la prueba está ahí, es evidente. Pero bueno. Tampoco es que esté excesivamente gordo. Que no estoy ahí en plan. Pero estás bien, Rubén, de verdad. Estás Sí, bien pero para el bueno. invierno. Qué gracioso. Claro. Hace frío todo. Pues bueno, el caso es que empezaré a hacer más ejercicio ahora cuando llegue la primavera. Porque es que Mentira.
Oye, que salí un par de veces en bicicleta a cazar Pokémon y demás. Lo que pasa es que está sumamente frío. O sea, es que se te hiela el cuerpo. Estás dándole a la bicicleta y los cojones, ¿eh? Empiezas a sentir ahí las piernas heladas. Y su puta madre para pedalear. O sea, cuesta. Las veces que fui al Hama Sushi y demás, costaba. Ah, que te fuiste al Hama en bicicleta. Claro. Cuando traje sushi, ¿dónde te piensas que lo traje? Pensé que habías tomado el tren. No, fui en bici. Ya no cojo el tren para ir hasta allá. Me parece muy bien. Claro. Que voy a gastar tren y puedo hacer ejercicio en bici. Si de hecho voy más rápido en bici. Y vuelo más rápido en bici. Entonces, tontería. Y nada. Hoy cumpleaños, tarta. Y yo no lo voy a comer la tarta. No, me lo como yo. Una tarta entera te la vas a comer. Te vas a poner bien gorda. No engordo, lastimosamente. Por desgracia, hija de puta. Es que es para reventar la hostia. Come y no engorda la cabrona. Uy, esperad un segundo, que me estoy dando cuenta de una cosa. Tenemos aquí puesto los viewers que había en Twitch. Pero ahora estamos haciendo el directo en YouTube. Con lo cual hay que cambiar eso. Pium. Así. Muy bien. Y nada. ¿Qué más? Pues nada, te deseo buena suerte con la dieta. Sí, gracias. De nada. Y nada, eso, hoy vamos a salir a grabar. De hecho, tengo aquí la cámara. Lo puse por ahí. Mira, ahí está. Iba yo felizmente por la calle. Cuando después de andar un buen cacho, porque no lo hice al salir de casa. Gilipollas de mí. Me pongo así. Para ir dispuesto a grabar todo. Bueno, esto estaría más abajo en realidad. Estaría tal que así. Alguna vez veréis un vídeo así y ya entenderéis el porqué con esto. Así. Y tucu, me pongo a grabar. Y resulta ser que no tiene tarjeta. Y yo, ¡no! ¡La puta madre! Tanta tontería con la cámara y al final grabaste con el celular. Tanto salir con la cámara, tanto preparar y se me olvidó la puta tarjeta de memoria. Y sí, no quedó más remedio que grabar con el móvil. Katanai. Shoganai. ¿Qué se le va a hacer? Ah, no, es por aquí, no necesito quitarle la batería. Es que le voy a poner ya la puñetera tarjeta porque el próximo día saldré, se me volverá a olvidar y no haremos nada. Y volverás a grabar con el celular. Y tendré que volver a grabar otra vez con el móvil, efectivamente. La putada. Así que para evitar males mayores, vamos a ir haciéndolo ya. A ver, esto y esto así. ¿No? Al revés. Metidita la tarjeta. Y un problema menos. Y el próximo día que salga, pues por fin podré grabar con la Action Camera. Te lo vas a poner en la cabeza. En la cabeza, en el pecho, en la bici, donde sea. Vamos a Harajuku. Si alguien no hubiera perdido las bicicletas, iba a decir, las llaves de su bicicleta... Pero es que yo no la perdí. Desapareció. Claro. Las llaves desaparecen por sí solas. Desapareció, yo lo dejé en un solo sitio y ya no está. Claro, qué casualidad. Yo no sé. Sí, sí. Entonces, claro, para salir, pues hay dos maneras. O me la pongo en el pecho y voy con la chaqueta al descubierto y hace frío. Bueno, hoy no hacía mucho frío, pero normalmente hace frío. Y no es plan. O me la pongo en la cabeza. Ay, Y voy llamando la atención. Y la gente así pues mirará y veréis la cara de los japoneses mirando así para la cámara. Ya, pues los japoneses no dicen nada porque te ven con cara de giri. Ah, es otro giri más. No dicen nada, pero miran. Y eso es lo divertido, que miren. ¿Verdad? Ya de por sí tu cara llama la atención. Ya de por sí cuando salimos, sí, la gente nos mira. Pero bueno. Me miran a mí, te miran a ti, así. Bueno.
Pero tú tampoco pasas desapercibida. Te pones ropas ahí apretadas, te pones ropas cortas, pues es normal que te miren. ¿Qué esperas? Teniendo en cuenta que la moda japonesa... ¡Para ya con las patatas! ¡Dios! ¡Uf! Me estás poniendo nerviosísimo. Teniendo en cuenta que las japas van ahí con faldas súper largas, súper tapadas. Mentira. Bueno, se ponen también faldas chiquitas. Y en roppongi. No. Acá en Takanoba no vas acá en la estación. ¿Y cuántas? Sí. ¿Cuántas? Muchas. No. Pues dime dónde, porque yo no las vi. En Takanoba Pues y en yo la no las vi. estación. Yo no las vi en la estación. Por eso debe salir más. Hijo de puta. Bueno. Ya, pero hace frío. Yo no salgo con ropa pequeñita ahora con este frío horroroso. No. Con ropa grandota tampoco sales. Yo no tengo la culpa que me quede la ropa apretada. Pero es pequeñita. Ya. Pues ya está. Ay, pues nada, lo que estábamos diciendo, porque ya se nos fue la pinza hablando. ¿De qué estamos hablando? De que salimos a grabar, pero que no tenía la tarjeta, entonces tuvimos que grabar con el móvil. ¿Y qué fue lo que grabamos? Cuenta tú. Pues estás tú aquí como estrella invitada y yo estoy hablando siempre y yo no te... Yomu, tu tienda estrella, tu santuario que pediste para más suscriptores. ¿Verdad? También fuimos al templo para pedir que nos viera más gente. Así. Uh-huh. Y enseñé un poco el supermercado, cómo era. Y la compra final. Que también tiene pipas ese supermercado. También tiene pipas, hay un montón de cosas y productos cosas españoles. de España. Bien. Y el vídeo sorpresa al final, cuando tú pensabas que no estaba grabando el móvil. Te pasaste, Rubén, de verdad, como siempre. Me grabas sin avisarme. Te grabo sin avisarte. La culpa es tuya que no estás atenta. Rubén, uno de estos días voy a salir del baño y me vas a grabar y me voy a molestar. Y la culpa no era mía, ni por dónde grababa, ni cómo vestía. Te voy a grabar a ti también, ¿eh? ¿Cómo vas a grabar? Te voy a grabar cuando salgas del baño y después de ducharte. No creo que a nadie le interese. ¿Quién eso. sabe? No. Internet es un mundo lleno de porno muy grande y los mayores consumidores son hombres. Y el mayor porno consumido es mujeres, así que... ¿Quién sabe? A lo mejor también llama la atención. No. No, ya te digo yo que no. Mira a ver los OnlyFans, a ver de quién son propiedad. Si de chicas o de chicos. La gente paga por ver tetas, te guste o no te guste. Estúpida. Entonces eso, fuimos al supermercado y grabamos un montón de comida. Para enseñar que realmente, pues... Por ejemplo, el colacao ya lo encontré en Japón. ¿Os acordáis de ese mítico vídeo que dije? Traed condones, traed colacao. Y no me acuerdo qué más dije que trajeran. Y medicinas. Ah, la medicina. Medicinas, sí, traed. Sí. Condones, no hace falta. Y colacao, ya no hace falta. Ya hay. Pero Así la que, medicina. sí. Traed droguitas, porque las drogas son buenas para todos. Y las droguitas japonesas, pues no son suficientes. Son muy flojas. Así que mejor tener una buena caja de ibuprofenos, una buena caja de paracetamoles, una buena caja de cualquier otra medicina que necesitéis. Porque las de aquí van a ser muy, muy flojas. ¿Y qué más enseñamos? Nada, el camino, un poco, el templito y ya. Yo creo que ese es el spoiler. En realidad sí, porque todo está cerrado. Que no hay mucho más. No. Es que sales a la calle y está todo cerrado. O sea, fuimos a una especie de Shotengai, ¿vale? A una calle con mini mercado. Y es que la mayoría de tiendas estaban cerradas. Es que no había nada. Era muy triste. Era salir y no ver nada. Y de hecho íbamos a ir a Akihabara, pero fue en plan, es que va a estar todo cerrado prácticamente. Y en Ueno, pues como no vayamos al parque a pasear, no va a haber nada. Por desgracia, todo está cerrando a las 8 y es que no queda nada. No hay nada. Y por el día, pues no se puede salir.
que es el turno de Rubén jugar. Y entre semana de trabajar. ¿Verdad? Es lo que hay. Bueno, por el día, es que en realidad aquí oscurece a las 4 ya. A las 5. 4, 5, sí, por ahí. Ya está oscuro a las 5 de la tarde, entonces te pones a salir y ya es de noche. Sí, es la verdad. A ver si ahora ya pasa febrero, llegamos a marzo y con la primavera pues se puede hacer algo más. Ay, en el hito yocado. Estaba lleno de estos cajas de chocolates, de bombones por San Valentín. Claro, estoy esperando mi regalo para la semana que viene. Yo lo celebro como en Perú. No, no lo celebras como en Perú, estamos en Japón. Goni ireba, Goni shitagae. Donde fueres, haz lo que vieres. Estamos en Japón y el San Valentín se celebra a la japonesa. No. Sí, sí. No. Mira que pongo una encuesta a ver lo que dice la gente. No importa. Sí, sí importa. No me importa. A mí sí. Bueno, a mí no. Bueno, pues entonces el mes que viene no tienes nada. Tú no me regales nada ahora y yo no te regalo nada el mes que viene. Pero se supone que los dos tenemos que regalar. No, se supone que en San Valentín tú me regalas a mí y en el día blanco, en el White Day, yo te regalo a ti. ¿Ah, sí? Claro. Ahora, si tú no me correspondes con chocolates como corresponde, no vas a ver nada. Bueno, ya está bien. Te voy a regalar. Ya. ¿Qué quieres? Yo qué sé. Cúrratelo, encima tengo que decirte yo el regalo. Claro, tú me estuviste preguntando lo que yo quería, ¿no? Ah, Ya. no. Una cosa es para el cumpleaños y otra cosa es San Valentín. Iguales. No seas vivo. No, Ya. no. ¿Qué quieres? Que no necesito nada. Ya está, no hay nada. Listo, no Bueno, quieres el nada. masajeador. Ya lo tienes. Bueno, pero que lo pagues tú. Ya está pagado. Bueno, pues... yo qué sé. Búscate la vida, ¿qué coño? Encima voy a tener yo que pensar mi regalo y el tuyo después. Pero tú estuviste preguntándome. No, una cosa es cumpleaños y otra cosa Y es San también me Valentín. preguntaste San Valentín. No, yo no te pregunté San Valentín. Sí. ¿Cómo te iba a preguntar San Valentín si no tenía pensado Me regalarte dijiste nada? que quería. ¿A que no tenías pensado regalarme nada? No, hasta Y el mes que entonces- viene no. Bueno, todavía falta mucho tiempo. Hasta el mes que viene no. Bueno, todavía falta mucho tiempo para pensar qué te puedo dar. Una semana. Todavía hay tiempo. No tienes mucho. Ya, bueno, ¿no me quieres decir? Vale, está bien. Ya, no me digas. Cúrratelo. Vale, no me digas. Por cierto, estás en una muy mala posición. Ponte así. Porque así sí se te ve. Estabas escondida. No sé, la gente normalmente... Es que me vas a dar chocolate. Chocolate a punta pala. No, Hemos traído... hay demasiado chocolate. Hemos Eso no te traído- voy a... Ya sé. He tenido una Mira. idea. Paga las moras, hazme la tarta de mora y déjame eso como regalo. Ya me No, vale. ¿Ya está? no, te voy a dar otro regalo. ¿Qué me vas a dar? No te voy a decir. Espérate hasta el... Vamos a ver, o sea, hasta la semana que viene no... Madre mía, Sorpresa. qué coñazo. Hazme ideas. Para pedir algo para San Valentín. Es que no necesito nada en realidad. Prácticamente... Con las navidades y el viaje a España y todo, ya lo compré todo. Pero todo lo que necesitaba lo encargué en Amazon España. Con el viaje a España lo cogí, lo que no lo recibí por los Reyes y por Papá Noel. Ya está. No hacía falta más. O sea que no quieres nada. Hombre, si me quieres comprar alguna figura de Dragon Ball, yo feliz. Ya te compraste. ¿Alguna más? Me la compras repetida y luego la vendo. Te lo compras. Ah, entonces no tiene sentido, no. No, me la compras tú. Ah, entonces no. La que tú me compres yo me la quedo y la No. que yo haya comprado pues la revendo y ya Dale de está. segundo. Ah, ¿qué? ¿Cómo? Más divertido. No, te voy a regalar otra cosa, algo especial, distinto, diferente, algo que nadie te ha dado.
Mucho mejor que tu libro. Un consolador anal. Algo que nunca nadie me haya regalado. No sé. Un consolador anal. Has dicho algo que nadie te haya regalado. Ya, pero hay otra cosa, aparte del consolador anal, no creo que tú quieras eso, No, ¿sí? no lo quiero, Ya. pero algo que nunca me ¿Qué se hayan te regalado. ocurre eso? En fin. Porque no, has dicho otra- algo que nunca me hayan regalado. Otra cosa. Yo qué sé. No, no es eso. Si no, o sea, no dije nada. Créeme que nadie te ha dado lo que te pienso dar. Algo diferente. No tienes ni la más puta idea. No te voy a decir nada. Hasta ese día que lo vas. Bueno, pues una semana habrá que esperar y la semana que viene, pues eso se lo contaré. Bueno, ya. Lo podré está. contar, ¿no? Bueno, ya, sí. Sí. Esa cara. Bueno, luego serás evaluada. Si ha sido un buen regalo o no. Sí. Es gracioso porque cada vez que te mueves suena la silla. Está vieja tu silla, oye. Ya es tuya, no mía. Yo ya tengo esto. Pero lo usaste mucho tiempo. Alguien se sentaba encima mío. Y así se quedó la silla. No seas mentiroso, yo no tengo la culpa. No. No. ¿Qué va? Mira, Cristo... No, Cristo... Madre, perdón. Christian in Japan dice, tu español está muy bien. Muchas gracias. Ya te acostumbraste, ¿eh? A que te Sí. dijeran eso. Supongo galloso es un... No. Pues nada, a ver. Y para el miércoles, hay un vídeo especial hablando sobre las estaciones de tren. Ah, sí. Sí. Un vídeo que grabé pues, toma spoiler. Lo grabé la semana pasada conjunto con el del carnet de conducir. Que por cierto, parece que no ha tenido tanta buena recepción como yo esperaba. Porque no sé. No sé qué mierda le pasa a YouTube últimamente, que no debe mandar las notificaciones de que subo vídeos y demás. Porque es que me choca muchísimo que con 4000 y pico suscriptores haya 100 views más o menos por ahí en los vídeos, 100 y pico. No sé, es raro, es peculiar. Y sin embargo, cuando subí el vídeo buscando el salseo, pues lo encontré y hubo más views. O sea, fue como se esperaba. Por aquí, ¿qué dice? Un curribirás con un cascabel para atrás. Eso es lo que me vas a regalar. Un curribirás con un No te cascabel voy para a atrás. dar detalles, todo va a ser sorpresa. Muy bien. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Todo se plantea. Y nada, pues eso, básicamente. El vídeo, eso, de los trenes, de las estaciones de trenes. Me hizo gracia porque, a ver. Pensé en parte de lo que había dicho de hablar de los videojuegos. Que se hablaba en japonés y explicarlo, por ejemplo. Yo qué sé. Bueno, los ejemplos los puse ya varias veces. Por ejemplo, en Street Fighter, yo cuando era pequeño, siempre era el Badoken y cosas así. O el Abuque. Abuken, Aryuken y cosas así. Pues eso fue lo que puse de ejemplo. Y se me ocurrió que, por ejemplo, podía traducir las estaciones de metro o de tren. En este caso de metro. Cogí una línea, la Tozai, y me puse a traducir todas. Todas las paradas. Ah, sí. Sí. El miércoles lo podrás ver. Avance. Pues el miércoles pues se podrá ver el vídeo traduciendo todas las estaciones, que me pareció un poco distinto. O sea, quería hacer algo distinto. En vez de salir y grabar algo, porque no iba a salir, porque ya sabemos que me da por culo salir. Entonces, ¿qué podía hacer desde casa? Pues eso, aproveché y dije, pues vamos a traducir las estaciones. Y así se quedó. Un bonito vídeo. Un poco largo, yo creo, también. Pero no sé, a ver, al que le guste le va a gustar el vídeo entero. Al que no, pues dirá, pues es un poco largo y quizás tenías que haberlo cortado y contar solamente un par de ellas. Pero bueno.
Mira, te dicen por aquí feliz cumple, mi padre. ¡Ah, Feliz cumple muchas gracias! y que cumplas muchísimos más. Gracias. Y sí, eso. A ver, el tema está en que la idea en sí me gustó. Y entonces habrá que ver también cómo reacciona la gente. Los comentarios. Lo de siempre, lo que siempre os digo, joder, que comentéis los putos vídeos. Que me digáis qué os parecen, que si os parece algo tedioso, pesado o lo que sea, que lo digáis. Por ejemplo, hice la puta intro del vídeo del carnet de conducir haciendo el gilipollas porque echaba de menos, la verdad, me apetecía. Porque cuando estaba en mi casa en España hacía mucho el tonto. O sea, lo que tú normalmente ves a día a día, pero plasmado a YouTube, ¿vale? ¿Como el de tu varita? Algo así. Porque cogí, me acerqué a la cámara y fue en plan de hola. El micrófono lo tenía atrás, pero la cámara aquí delante. Entonces estaba jugando un poco con eso. El sonido venía desde atrás porque el micrófono estaba detrás y la cara estaba delante de la cámara. Entonces era en plan hola. Ese tipo de tonterías que se me da a veces por hacer. Y luego, yo qué sé, el meterme en la mesa lo dejé como parte de voy para allá. ¿Te ha gustado la mesa, verdad? Buena idea, sí. La verdad que sí. ¿Pero tú no lo viste el vídeo ese? Joder, qué mala No lo vi suscriptora. completo. Qué mala suscriptora. Madre Sí, mía. Tenía que botar la basura y comprar. Y cocinar. No te permitía tus labores de la cocina verlo. Pero mientras cocinas puedes ver el vídeo y das ahí la view y el like. Chris Chan in Japan dice, ¿eres maestro? Sí, eres. ¿Eres maestro en Japón? No. Era profesor de inglés. Ahora soy... ¿Qué soy? Programador. Es que ya no soy programador porque ya no programo como tal. Sigo estando en la rama de ingeniería, pero ya no soy programador. ¿Qué eres? ¿No sabes mi trabajo? No. No conoces nada de mí. No. Ni eres seguidora. No conoces el trabajo de qué tu pareja. si tengo todo acá? ¿Para qué me va a preguntar? Porque cuando te pregunté, ¿y tu novio qué hace? ¿A qué se dedica? ¡Toca ordenadores! Ay, qué tonto, ¿qué? Yo sé mi profesión. Aunque me cuesta explicarla. Eres programador, ¿verdad? No, ya no. No, pero eres programador. Y también Ya está. Y también profesor de japonés, También, ¿no te jode? ¿verdad? Ya está. Mira, mi padre dice que le gustan todos los que hice. Gracias, papá. Eres el mejor. Menos mal que te tengo a ti como mi fan número 1, de verdad. Es por ella. Oye, yo Oye, también soy tu fan. Mi padre se pone mis vídeos toda la semana Y yo los veo acá sentada. y se pone las playlists Pero yo no... y los ve una y otra Pero vez yo para lo veo acá dejarme. en directo. Él me deja la view. Pero yo lo veo acá Él me deja los likes. Tú no. Tú ni siquiera has visto el último vídeo que subí. Lo cual es delito. ¡Mentira! Si yo salía en el video ahí hablando. Mentira, tú no saliste en ese. ¿Hablé? No. ¿Por el del carnet? Sí. Bueno, aporté en la mesa. Ayudé en el video. Eso no es salir en el vídeo. Pues ya está. Pero aporté en el video también. Pero ni siquiera estabas cuando decidí Pero grabarlo puse así. mi mesa. No, la mesa ya estaba ahí. Pero es mi mesa. Pero la mesa ya estaba ahí. Pero es mi mesa. Bueno, vale, venga, la perra para ti. Dios mío. Ya, ayudé en el video. Vale, ayudaste en el vídeo. Saliste en el vídeo. Y si no llegas el por ti, el vídeo no hubiera sido posible. No. Madre mía. Te debo la vida. Gracias. ¿Algo más? No. Muy bien, perfecto. Ya no sé ni lo que decía. ¿Qué iba a decir? No sé. Ah, ¿de qué? ¿A qué te dedicas? Eso. ¿A qué se dedica usted? Oficialmente, y según ponen esas tarjetas de visita, soy consultor. No hace falta que las traigas. Quiero ver. Pero no hace falta que las enseñes. Yo quiero No ver. abras por... Ya te lo estás cargando, no. No, déjame ver. Joder, tía. ¿Cómo es? Pues esto no lo tenías que haber metido para adentro para empezar. Esto lo dejas así y se ve por aquí arriba. A ver, Déjalo. quiero ver a qué te dedicas. Míralo. ¿Dónde? Consultant. Consultanto. Pues soy consultor, así que ponlo para allá.
es lo que pone. Vale. No la saques. No lo voy a sacar. Déjalo allí. Ya. Ya, ¿listo? No, allí. No, Ahí no estaba. no. En fin. Pues eso. Ha quedado claro ya lo que soy, ¿no? ¿Qué soy? Programador. Que no soy programador ya, coño. Ahora soy consultor. Vale, eres consejero. ¿Cómo si dices que era profesor de inglés? ¿Sigo siendo profesor de inglés? No. Pero a veces das clases de español. ¿Y qué tiene que ver eso con ser profesor de inglés? No. ¡Para ya! De inglés no lo sé. ¡Ay! Clases de japonés también. ¿A ti? No, a mí Bueno, no. es verdad, las clases que doy por Patreon. ¿Cierto? Los vídeos que hago de japonés para los que estén en Patreon, es cierto. Sigo siendo profesor de japonés. Y de español. ¿Cuánto hace que no doy clase de español? Ya antes de irme a Yo España. qué sé. Hace ya 2 meses. Yo qué sé. Ya nada. Jader Hernández. No sé si es Jader o Haider. Supongo que es Jader. No es un nombre, que es algo ficticio. Jader. Dice, para ser profesor de inglés en Japón necesitas haber estudiado la licenciatura de lenguas o contener un certificado en C2 en inglés y un buen nivel de japonés es suficiente. Para ser profesor de inglés en Japón no necesitas japonés. Punto 1. Para ser profesor de inglés en Japón necesitas un buen nivel de inglés. Sí. Eso si quieres ejercer en una escuela, digamos, a nivel dando clases con gramática y eso. Ahora, hay otro tipo de clases de japonés que son de japonés, perdón, de mierda. No sale. De inglés, coño. Que son las e-kaiwa, que son simplemente clases conversacionales. Entonces, Sí. lo único que les interesa es que sepas hablar. Da igual que sepas enseñar o no. En mi caso, pues no tengo un C2 de inglés. Yo estaría B1, o sea, B1, perdón, B2, C1, por ahí. No tengo título. De hecho, cuando me lo... Esto es una historia muy larga. Cuando me lo iba a sacar, no me lo pude sacar al final y dije, pues a tomar por culo el título. Y cuando me presenté a la entrevista, pues dije, no tengo título. Y me dice, ¿para qué quieres un título? Tío, pues para certificar mi nivel de inglés. Y dice, ¿no estoy hablando contigo? Y yo, sí. Y dice, pues se ve que te desenvuelves bien, eres fluido en el idioma, no tienes mala gramática, no tienes mala pronunciación, eres válido. ¿Acaso, por ejemplo, para ser profesor de inglés a un nativo le piden un nivel de inglés? No. ¿Acaso ser nativo te da la capacidad de saber enseñar inglés? No. ¿Acaso ser nativo te da la capacidad de poder hablar inglés perfectamente? No. Mira los indios. No quería decirlo, pero ya está. Hablan pa'l culo. ¿Cuántos años te piden para ser profesor de inglés? Mínimo 3 años, creo, ¿no? ¿Para recibir la visa o para ser profesor? Para dedicarte como profesor de inglés. ¿Para dedicarte con la visa o para ser profesor? Ese es el tema, no es lo mismo. Tú a la empresa vas, tú hablas bien inglés. Si tú tienes la capacidad de poder trabajar, vienes con la Working Holiday, vienes con la visa de casado, vienes con cualquier otra mierda, No, ya con visa de casado puedes es trabajar. distinta. Pero si tú quieres No. conseguir visado de trabajo como profesor de inglés, necesitas 3 años 3 años mínimo. de experiencia mínima y o, además, haber cursado estudios en el extranjero, en inglés. Christian in Japan dice, gracias, lol. De nada. Una respuesta un poco extensa. Se nos ha ido un poco de la mano, pero bueno. Jader dice, estudio economía y me preocupa no poder ejercer, por eso la pregunta. Pues no lo sé, la verdad. En realidad, probablemente tú sepas casi mejor que yo, porque en economía estudias también estadística, con lo cual estarías con mayores conocimientos de lo que yo tengo, en lo que yo estoy trabajando ahora mismo, precisamente, que es en Supply Chain Management, y estoy en la parte de Demand Planning, tiene que ver con estadística y hacer pronósticos, forecasting, con lo cual
Quizás tú tengas más conocimiento que yo en eso. Y mi padre dice, es lo que te trae la nómina. ¿Qué? Ya, vale, ya entendí a lo que me dedico. Creo que es a lo que se refiere. El problema es que no trae nada. O si lo trae, pone con SAR tanto. No lo sé. Y Sin Japan dice, fui maestro de inglés por parte de JET hace 6 meses, pero quiero regresar. ¿Es fácil conseguir trabajo de programador? No entiendo la frase porque es que primero habla de que fue profesor de inglés, de que quiere regresar, y luego pregunta por ser programador. Bueno, oferta laboral en ambos casos tienes muy grande. Tanto como profesor de inglés como programador hay mucho. Muchísimo. O sea, como... En educación creo que hay casi tanto como en programación. Sobre todo tema de escuelas para niños pequeños y orientado a guarderías. También vas a encontrar bastante en ese sentido, las tres. Y de programador, pues bueno, depende de tu experiencia, depende de tu campo, depende de un montón de cosas. Entonces no te puedo decir algo seguro. Ahí. A ver, hay muchas ofertas. Es lo único seguro que te puedo decir. En ambos casos, tanto profe como programador, vas a tener en los dos sitios bastante donde buscar. Ay, me está empezando a dar sueño. A lo Debe tonto. ser el mojito. El mojito, todo un poco. Ay. ¿Te vas a comer la tarta antes de ir a la cama? Sí. ¿En serio? Sí. Joder. Es la verdad. Bueno, pues nada. Que te aproveche. De nada. Hoy, ¿qué nos quedan? 3 minutitos. Nos quedan 3 minutitos para terminar el directo. Y hostia, me acabo de dar cuenta de una cosa. Te mataron. Me morí de hambre. Ay, la puta vida. Y me morí hace poco. Eso es lo peor de todo. Sabía que iba a necesitar comer. ¡Ay! Me cago en mi puta vida. Que me he muerto en el GTA. Que lo he dejado encendido. Se me había olvidado quitarlo. Y me he morido. ¡No! Ay. Bueno. Cago en la puta. Ah. Qué mal. Bueno. Ya veré si alguien mañana me revive o algo. Hubo un accidente. Desfallecí. Que tendría que sonar algo cuando estás quedando con hambre. O que te lo tomes solo. Bueno, da igual. Qué lástima. Pues nada, chicos, yo creo que vamos a llegar hasta aquí en el directo de hoy. La cumpleañera va a comerse su tarta. Y el postre después. Y ala. ¿Cuál es el? Té. El postre. Té. Postre. Sí. Té. Postre té. Postrete. Ya estás hablando asturiano. ¿Y qué más? Nada, eso. Hasta aquí yo creo que ya terminaremos con lo de hoy. El miércoles el vídeo de los trenes. La semana que viene, o sea, la semana siguiente, lo del supermercado. Comentando tu cumpleaños. También. Porque sale la parte de la tarta. Con retraso. Así que nada. Y sí, como dice Cristian, mañana a trabajar. ¡Qué asco! La verdad. Pero si trabajas en la casa. Da igual. Hostia, espérate, que tengo una noticia. Me parece. A ver. El Ay, feriado, ¿verdad? El jueves no trabajo. Ay, yo tampoco. Bien.
Pues el jueves es festivo, es verdad. Ese festivo nacional no se trabaja. Así que de lujo. Me parece que aprovecharemos para hacer otra cosa. Nos vamos a Harajuku. Pero si está todo cerrado. No, Akihabara está abierto. No, es festivo nacional. Pero hay tiendas que abren. No creo. El comercio es importante. Sí, pero que festivo apoyarlo. nacional. No van a abrir. Te apuesto que sí. ¿Cuánto quieres apostar? Un gritón de dólares. Ya. Ah, se me han metido unas pestañas en el ojo. No, para. Vamos a tener que cortar ya el directo de mala manera. Oh, me está picando muchísimo. Así que nada, chicos. Como buenamente pueda. Oh. Vamos a cambiar aquí, a donde pone... Me despido ya. Muchas gracias a todos por haber pasado por aquí a saludar. Y nos vemos la semana que viene. Y comentad el vídeo del carné. Comentadme el siguiente que se suba también, por favor. A ver qué os gusta y qué no os gusta. Nos vemos. Chao. Y ojo.